Bueno, damos inicio al Ateneo del día de la fecha, que se titula Complicación grave de otitis media aguda. Antes de comenzar, vamos a recordar las reglas de convivencia. Todos los micrófonos de los participantes estarán silenciados. El chat se utilizará para hacer preguntas, comentarios o sugerencias que al final de la presentación los expositores responderán a las consultas. El material será grabado y subido públicamente a YouTube, por lo que recordamos respetar la privacidad de los pacientes a presentar, evitando dar datos personales. Invitamos a la doctora Cernielo de Clínica la presentación del paciente. Buenos días. Bueno, para presentar a la paciente, se trata de una paciente femenina de 4 años de edad que como único antecedente estaba en seguimiento ambulatorio por bajo peso, pero el resto no refería ningún antecedente de importancia. Y bueno, empieza con un cuadro de otalgia de 48 horas de evolución. En este contexto consulta por guardia, la medican con amoxicilina clavulánico y bueno, le dan el egreso en la guardia. A las 48 horas agrega a la clínica vómitos, por lo cual, que fueron abundantes en ese contexto, la evalúan también en una guardia y lo interpretan como un cuadro de gastroenteritis, así que acompañada con deshidratación, por lo cual recibe hidratación en una observación en guardia y de vuelta le dan el egreso hospitalario con control ambulatorio. En sí, la paciente después de eso continúa con buena evolución, pero vuelve a presentar otalgia, así que en otra consulta le agregan corticoterapia y intercurre con vómitos, que finalmente terminan cediendo. Así que bueno, en ese contexto era una otitis, que había asociado en un momento también un cuadro de gastroenteritis, pero digamos, también llamó la atención a la familia que a las 72 horas de este último episodio, agrega esotropia del ojo izquierdo. Entonces ahí vuelve a consultar por guardia, ahora ya viene a nuestra institución también. La siguiente. Así que lo que se trataba ya, cuando la evaluaban por guardia, tenía este estrabismo convergente e intermitente del ojo izquierdo que ya llevaba 3 días. La evalúan, al examen físico estaba en buen estado general, vigil reactiva conectada, la motilidad ocular estaba conservada y tenía este estrabismo convergente intermitente del ojito izquierdo, y después otra cuestión del examen neurológico, mancha conservada. Así que ahí en principio solicitan valoración por oftalmología, que lo que muestra el examen externo es esto: ambos ojos sin congestión, cámaras amplias, córnea transparente y fondo de ojo al acecho, ambos ojos papila rosada, de borde sobrelevado, buen anillo neuroretiniano, mácula sin alteraciones, discreto aumento de tortuosidad vascular, y estos hallazgos son compatibles con papiledema. Esa era la valoración de oftalmología. Luego, en esto se le pide una tomografía, donde evidencia una tomografía de encéfalo, mastoides izquierdas y sinusopatía, predominio maxilar derecho. También se pide en este contexto ya de papiledema y estotitis, valoración con neurología, que ya pide una resonancia de cerebro y de órbitas con y sin contraste, y angioresonancia de cerebro en tiempo arterial y venoso, junto con una punción lumbar con medición de presión de apertura y un electroencefalograma. Bueno, la resonancia con contraste se encontraba dentro de límites normales para la edad y evidenció una trombosis del seno venoso transverso y sigmoide del lado izquierdo, signos de otomastoiditis izquierda y engrosamiento mucoso a nivel de ambos senos maxilares a predominio derecho y en seno frontal ipsilateral. En este contexto, bueno, se internó para estudio del papiledema bilateral. A continuación tenemos las imágenes de la resonancia, bueno, que mostró esto.
Así que bueno, en la internación se le hizo la punción lumbar, que tuvo presión de apertura de 37 centímetros de agua, confirmando la hipertensión endocraniana que vimos también, que nos habla del fondo de ojo, y después en la internación se terminó realizando fondo de ojo normal, que fueron en otras 2 oportunidades. Se realizó también el electroencefalograma para descartar eventos paroxísticos por esta esotropia alternante, y el preinforme fue sueño organizado, continuo y simétrico, aisladas espigas temporales izquierdas. Bueno, después de la punción también la paciente mejoró clínicamente, y fue evaluado también en este contexto por este hallazgo que vimos en la resonancia de la trombosis, junto con hematología y otorrinolaringología, y una de las conductas fue decidir no realizar tratamiento anticoagulante por el momento, asumiendo el cuadro como complicación parainfecciosa. Y la verdad que la paciente, bueno, tuvo buena evolución. Lo que sí se programó es hacerle una meningotomía izquierda, y que la verdad que sucedió sin complicaciones. Por la hipertensión endocraniana recibió medicación sintomática con acetazolamida, y por el cuadro infeccioso, desde el ingreso recibió antibiótico-terapia empírica con ceftriaxone y metronidazol, que finalmente terminó realizando 14 días totales. Invitamos del Servicio de Neurología Pediátrica al doctor Trentadue. Bueno, hola a todos, ¿qué tal? Gracias Florencia y Vicky. Para empezar, más que nada por esta paciente, quería ir, o me interesaba ir de a poco repasando como las estructuras que se fueron viendo afectadas, para tratar de llegar a entender lo que le pasó finalmente a la paciente o cómo llegó al papiledema, porque si arrancamos, es mucho más fácil plantear a la paciente desde un papiledema y que ya sabemos que es signo indirecto de hipertensión endocraniana y justificar todo por ese lado, pero más que nada me interesaba arrancar desde el primer síntoma, motivo de consulta neurológico, que fue la isotropía, y de ahí cómo podemos razonar lo que le pasó a la chica. Siguiente, por favor. Bueno, entonces tenemos en un estrabismo agudo, está bien, que para repasar un poco la inervación de la musculatura ocular externa, sabemos que están involucrados los pares 3, 4 y 6, el recto superior, el inferior, el interno y el oblicuo menor van a estar inervados por el tercer par, que es el motor ocular común. Y este par, además, recordemos que cuando está afectado de manera completa va a asociar tosis y midriasis a reactiva, ¿sí? Como que es muy visible cuando hay una parálisis completa. El recto superior es el elevador, o sea, con lo cual su afectación o su patología genera una hipotropía. El inferior es depresor, con lo cual su afectación va a generar hipertropía, y el interno aduce, hace exotropía. Y el oblicuo menor lleva el ojo hacia arriba, afuera, y hace lo que se llama exciclotorsión, ¿sí? Que forma parte del sistema vestibular. Después está el cuarto par, ¿sí? El patético, que lleva el ojo hacia abajo, afuera, y hace la inciclotorsión. Y por último, el sexto par, que es el que más nos interesa a nosotros, que es el motor ocular externo, que como su nombre lo indica, es un nervio exclusivamente motor y se encarga de la abducción, ¿sí? Es el abducens, y que lleva el ojo hacia afuera. O sea que su patología va a generar la esotropía que vimos en nuestra paciente. Digamos, en la parálisis del tercero, solo, como dijimos, va a poder, si está afectado, va a poder mover solo el ojo hacia los pares funcionales, y eso se va a respetar en todas las afecciones de los otros. Si se afecta solo el cuarto, va a poder mover hacia todas las direcciones que está funcionante el tercero y el sexto, y así sucesivamente. Pero por lo general es raro que se afecte solo un par aisladamente. La parálisis del sexto, ¿sí?, va a generar en el paciente
una diplopía horizontal, excepto al mirar al lado opuesto de la lesión. Si esta paciente presentaba una esotropía o un estrabismo convergente izquierdo, si al paciente lo hacemos mirar para ese mismo lado, para el lado opuesto a la lesión, nos va a parecer que está mirando bien, y de hecho el paciente va a mirar bien, no va a tener diplopía. Pero bueno, cuando lo vemos en una mirada horizontal o paralela, vamos a ver que el chico está con esta diplopía, que la muestra bien la foto, y probablemente con una tortícolis compensatoria, pero eso ya es cuando se hace bastante crónico. Saber que es también el sexto par la más común, la parálisis más común de las oculomotoras adquiridas. El cuarto es el más común de las congénitas, por ejemplo. Bien, siguiente, creo que tengo una siguiente algo, sí. Bueno, acá vemos que el sexto par es el nervio motor más susceptible a presentar lesiones, debido al largo recorrido que tiene desde el origen en la protuberancia, que discurre por la base del cráneo, el hueso temporal y el seno cavernoso. Que en el seno cavernoso comparte un sitio que también están asociados los pares, el quinto par y el tercero, y pasa a través de la fisura orbitaria superior hasta el músculo, ¿está bien? Las lesiones pueden ubicarse en distintos niveles del recorrido, y la limitación de la abducción también puede ser completa o incompleta, también dependiendo de dónde se va a producir la lesión. La parálisis que resulta de la lesión, por ejemplo, del seno cavernoso, acá repasando, digamos, las causas de la parálisis aislada del sexto par, si nosotros tenemos una parálisis por una lesión del seno cavernoso en el recorrido, siguiendo el recorrido del nervio, vamos a tener un paciente con cefalea intensa, edema conjuntival, anestesia en la distribución del primero y el segundo ramo del quinto nervio craneal, que son los que discurren por dentro del seno cavernoso, y parálisis de los nervios 3, 4 y 6, que también están dentro del seno cavernoso. Ambos lados pueden afectarse, aunque en forma desigual. Y el traumatismo, por otro lado, otra de las causas frecuentes de parálisis del sexto, causa daño del nervio, pero por estiramiento, fracturas de base de cráneo, de órbitas, de mastoides justamente, y también por compresión, por hipertensión endocranial secundaria a una hemorragia, por ejemplo. Y así poco a poco como que vamos llegando quizás a una explicación de lo que le fue pasando a la chica. En otra parte, o otras de las causas que podemos tener, es un tumor subyacente, que si los tumores afectan al nervio, en general por la infiltración directa de la protuberancia, generan hipertensión endocranial, y esto también suma a una excusa para que tenga una parálisis del sexto. Pero no es común que la parálisis sea la única manifestación de un tumor cerebral, ya que un 80% de los pacientes con tumores tienen otros síntomas agregados, papiledema, nistagmo, ataxia, paresias, digamos. Es muy raro que sea solo aislada. La oclusión de la arteria basilar es responsable de una lesión isquémica del nervio en la protuberancia. Esa es otra de las causas que podemos pensar cuando hay una parálisis del sexto. Pero lo que tiene que quedar en claro es que siempre hay que tener una exploración completa de todos los pares cuando se presenta una paciente así, y la búsqueda de ptosis, mirar las pupilas con reflejo fotomotor, consensual, para descartar un tercero más que nada, que es lo más común. En cuanto a la hipertensión endocraniana como causa, ¿sí? Se cree que el aumento de la presión provoca un desplazamiento hacia abajo del tronco y de los nervios craneales, y como pasaba quizás en una hemorragia, lleva al estiramiento del sexto cuando sale de la protuberancia, en la salida del sexto, que ahí lo ven, que es un trayecto muy largo y recto, y cuando es con esa disposición del nervio, si hay hipertensión endocraniana, este nervio se estira y se puede lesionar. Es el más afectado de todos los nervios craneales cuando hay hipertensión endocraniana, ¿sí? Y es en general, cuando hay una parálisis aislada del sexto, uno lo que tiende a pensar es que tiene una hipertensión endocraniana en primer término, o por lo menos una patología intracraneal.
Está muy, muy propenso a la fuerza de tensión y desplazamiento, a eso vamos. Después están las inflamatorias, en donde están la mastoiditis, como esta paciente, ¿sí? Después la meningitis o la meningoencefalitis. Y en estos casos la afectación se produce en una porción del sexto que, bueno, está abajo de un ligamento petroclinoideo, que, bueno, nada, es susceptible, es una zona susceptible a procesos patológicos secundarios de inflamaciones por otitis media complicada, justamente, ¿sí? Y hay un síndrome bien descrito que se llama Gradénigo, el síndrome de Gradénigo, que asocia parálisis del sexto, pero que también tiene afectación del octavo, o sea, hay disminución de la audición, dolor facial por afectación del quinto, y parálisis facial ipsilateral de la afección por afectación del séptimo par. O sea, en estos casos de complicación por otitis media, rara vez, si queremos que directamente la parálisis del sexto sea por una complicación de la otitis media, es raro que sea solo el sexto en el que está afectado. Entonces, en ese sentido, quizás esta paciente no cierra para que sea justo una parálisis por complicación de la otitis o por la mastoiditis, ¿no? Bien, otras causas menos habituales son una migraña oftalmoplégica, parálisis secundaria a otros procedimientos, enfermedades metabólicas o desmineralizantes. Pero bueno, lo que quiero que tengan en claro es que cuando hay una parálisis del sexto par en particular, hay que sospechar una patología intracraneal siempre, ¿sí? Si eso está descartado, dentro de los diferenciales y con un examen físico normal, hay que tener en cuenta la forma benigna, que puede ser recidivante y que en general es benigna, resuelve sola. Entonces la idea es siguiente. Si queremos ubicar a la paciente dentro de alguno de estos síndromes, podríamos razonarlo desde la cronología de síntomas que fue presentando la paciente. Lo primero fue una otitis media, que se complicó con una mastoiditis, y ya dijimos que en general la mastoiditis presentan afectación de varios pares craneales, con lo cual pensar que ese estrabismo fue una complicación directa sería raro al haber sido solo aislada el sexto. Y después presentó síntomas de hipertensión endocraniana y nos enteramos mediante la neuroimagen la presencia de una trombosis de senos venosos sigmoide y transverso. Ahora, la trombosis de estos senos se produce por una erosión ósea desde la mastoiditis que termina invadiendo la íntima vascular por el foco infeccioso o por contigüidad a través del sistema venoso con mediadores inflamatorios en la mucosa timpánica y mastoidea. Nada, todo hace una reacción inflamatoria y acá puede darse una parálisis del sexto si hay extensión del trombo, solamente si hay extensión del trombo al seno petroso inferior, que se va a relacionar con el seno cavernoso. Y ya dijimos que la afectación del seno cavernoso va a traer implicación de compromiso del tercero, el cuarto, el quinto, con lo cual no sería esa la excusa, porque básicamente esta trombosis se quedó en el sigmoides y en el transverso. La otra consecuencia de una trombosis de senos durales, como lo son el transverso y el sigmoideo, es el bloqueo en el transporte de líquido cefalorraquídeo y con consecuente hipertensión endocraniana, generando, como habíamos dicho, desplazamiento del tronco hacia abajo y estiramiento del nervio. Y este sí es una causa frecuente, aproximadamente 30% de los pacientes con hipertensión endocraniana idiopática tienen paresia del sexto nervio como único déficit neurológico, además del papiledema y cambios concomitantes en el campo visual. Yo creo que esta sería la última, la sucesión que más probablemente presentó la paciente, ¿sí? Poné siguiente, si querés, porque hay flechas e imágenes. Entonces presentó una mastoiditis, como dijimos, tromboflebitis, la hipertensión intracraneal benigna, que terminó por la hipertensión intracraneal en una desviación, en un estiramiento, desplazamiento del tronco y estiramiento del nervio. Ahí vemos que en general la trombosis de senos durales, como son el transverso y el sigmoideo, generan bloqueo del transporte de líquido cefalorraquídeo e hipertensión endocraniana consecuente. Bien, no pasa lo mismo con trombosis de otros senos. Siguiente. Y bueno, como para terminar, otra vez quiero resaltar que la parálisis del sexto va a constituir un signo de alarma como indicador de una patología neurológica importante, pero bueno, podemos considerar la forma benigna en el caso de que el paciente esté muy bien con un examen neurológico normal, con estudios complementarios negativos.
La evolución espontánea es en general hacia la curación sin secuelas. De hecho, nosotros la vimos esta semana, la paciente, y está normal la chica, ¿sí? No tiene ninguna consecuencia, el fondo de ojos es normal, no tiene más papiledema, por supuesto, pero no quedó con ninguna secuela oftalmológica, por lo menos, no quedó con oftalmoparesias. Siempre importante hacer el diagnóstico por neuroimagen, en estos casos, y fondo de ojos en busca de hipertensión endocraniana. Eso nada más. Bueno, muchas gracias, doctor. Le damos la palabra a la doctora Saldaña del Servicio de Otorrinolaringología. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. Yo quería, te pido si me pasás, por favor. Yo quería arrancar de esta forma, ¿no? Como introduciéndonos en el tema. Fíjense que el 80% de los niños va a tener alguna otitis media aguda antes de los 3 años, o sea, es una patología de las patologías más frecuentes en una guardia pediátrica, y gracias al uso de la antibiótico-terapia se ha disminuido la incidencia de las complicaciones, ¿sí? Un 12% global, y para las complicaciones intracraneales se ha reducido un 8%. El abuso o mal uso de los antibióticos han generado cepas bacterianas resistentes, ¿sí? Streptococcus pneumoniae, o sea, son los gérmenes de las otitis medias agudas, ¿sí? Como por ejemplo Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae no tipificables, ¿sí? Que se han vuelto también resistentes, estáfilos y otros gérmenes. Y acá quizás es lo más importante, ¿no? El elevado índice de sospecha, porque las complicaciones de las otitis tienen una expresividad clínica muy escasa, y además son infrecuentes. Entonces, por ejemplo, esta paciente que en una segunda instancia consulta por vómitos y cefalea, quizás ahí tenía la tromboflebitis, ¿sí? Nosotros la vimos un poco después, cuando ya no tenía fiebre y estaba clínicamente mejor, luego de la punción lumbar, pero digamos, este dato de sospecharlo, ¿sí? Es muy importante. Siguiente, por favor. De hecho, yo quería mostrar este trabajo donde justamente se analiza cuáles son los síntomas más frecuentes en una complicación de una otitis, y fíjense que son fiebre, dolor de oído y dolor retroauricular, ¿sí? Entonces, eso no nos dice nada, pero bueno, un paciente que recibió un tratamiento antibiótico, médico, adecuado, digamos, y no evoluciona favorablemente, ya con eso solo hay que pensar que algo anda pasando, ¿sí? ¿Y por qué es importante sospecharlo? Porque son graves. La mortalidad para una complicación intracraneal es de aproximadamente un 26%. Siguiente, por favor. Bueno, y estas son las banderas rojas, ¿no? El aumento del dolor, de la otalgia o del dolor retroauricular, ni hablar el deterioro del estado general, la cefalea intensa, las náuseas, la fotofobia, el vómito, y ni hablar el deterioro del estado de conciencia, pero puede ser simplemente una somnolencia, una irritabilidad. Y esas son cosas que nos llaman la atención, por eso es importante sospechar las complicaciones, ¿sí? Cuando algo no anda bien. Siguiente, por favor. Y bueno, esto es lo que ustedes ya saben, ¿sí? Hay complicaciones de las otitis que son intracraneales, la más frecuente es la meningitis. Esta paciente, entiendo, no tenía meningitis, y las complicaciones extracraneales, dentro de ellas están las intratemporales y las intratemporales. Dentro de las intratemporales tenemos la mastoiditis, que es la más frecuente. Lo que vamos a ver también es que hay que separar las complicaciones de otitis medias agudas de otitis medias crónicas, porque no son la misma incidencia para las dos, ¿sí? Por ejemplo, para las otitis medias agudas son la mastoiditis y las meningitis, pero por ahí para las otitis medias crónicas la tromboflebitis del seno lateral, digamos, es un poquito más frecuente que como complicación de una OMA, por ejemplo, ¿no? Siguiente, por favor. Pero bueno, lo que se ha visto, ¿sí? Es que en la mayoría de los estudios, cuando hay una complicación de una OMA y es una mastoiditis, hay un porcentaje elevado que asociado a esta mastoiditis presenta la trombosis del seno lateral, ¿sí? O seno sigmoideo, un 37 a un 47%, muy representativo, muy importante. Entonces, quizás el primer dato es que las complicaciones vienen asociadas en un porcentaje muy elevado, ¿sí? Y, digamos, hay que estudiar bien al paciente. ¿Cómo lo estudiamos? Bueno, va a ser una valoración multidisciplinaria
en donde, como dijo el doctor, el neurólogo, vamos a tener que pedir neuroimagen, ¿sí? Por supuesto. Fíjense que en este grupo, ¿sí? En Pittsburgh, de 109 pacientes, la mayoría tenía mastoiditis y absceso superióstico. Y un porcentaje menor, que es un 8,3%, tenía la trombosis del seno sigmoideo, ¿sí? Acá, este artículo habla de complicaciones de otitis media aguda, pero si se fijan en el artículo que está a la izquierda, ¿sí? Van a ver que habla de complicaciones de otitis media. Por eso es importante, digamos, distinguir si la complicación es por una otitis media aguda o una otitis media crónica, porque, digamos, hay asociación con complicaciones distintas, pero además porque el manejo es diferente, ¿sí? Siguiente, por favor. Y bueno, esto con respecto a la mastoiditis, yo quería dejar en claro que la mastoiditis es un cuadro no solamente imaginológico, sino clínico, ¿sí? La mastoiditis es un cuadro donde el paciente tiene este borramiento del surco retroauricular, se presenta con flogosis, el pabellón va hacia anterior e inferior, digamos. Esto es una mastoiditis, ¿sí? A veces nosotros encontramos los informes de las imágenes que dicen que el paciente tiene una mastoiditis por tener un contenido dentro de la mastoides, y esto no es una mastoiditis, ¿sí? Lo digo porque la paciente esta no tenía una mastoiditis, sí tenía una imagen de densidad de partes blandas dentro de la mastoides, seguramente tuvo la otitis y hizo una complicación, pero no era una mastoiditis lo que presentaba la paciente. Siguiente, por favor. Y bueno, ¿qué hacemos cuando sospechamos una complicación? Un paciente que no mejora, un paciente que está con cefalea, con vómitos, bueno, lo internamos, le pedimos neuroimágenes, la tomografía tiene que ser de alta resolución de cerebro y peñascos con contraste, una trombosis con una tomografía de alta resolución con contraste se ve, pero es mucho más sensible la resonancia con gadolinio y angioresonancia con tiempo arterial y venoso, justamente para ver la obliteración del seno sigmoideo en este caso, ¿sí? La valoración audiológica es muy importante, quizás no es algo que hay que hacer de entrada, ¿sí? Si hay un paciente que tiene un cuadro urgente, digamos, pero es algo que hay que hacer. La valoración multidisciplinaria es importantísimo, como venimos haciendo, como estábamos haciendo. A mí me interesa mucho recalcar también, además de todos los papeles, ¿no? El de hematología, porque acá hay una controversia en cuanto al manejo con los anticoagulantes, que después voy a mencionar, entonces me parece muy importante la opinión de ellos. Y bueno, algo que tenemos que hacer siempre los otorrinos cuando hay una complicación de una otitis media aguda es hacer una miringocentesis, ¿sí? Que en un paciente de 4 años se va a hacer en quirófano, por supuesto, para muestra de cultivo y antibiograma. Esta miringocentesis tiene no solamente un fin diagnóstico, sino también un fin terapéutico. Está dentro de los tratamientos de las complicaciones de la otitis, ¿sí? Y bueno, obviamente si hay signos de irritación meningia, bueno, en este caso había signos de hipertensión endocraniana, se realizó la punción lumbar por neurocirugía. Siguiente, por favor. Bueno, esto es simplemente para mostrar que la resonancia es más sensible para evaluar complicaciones intracranianas, ¿sí? Que una tomografía, como vemos claramente, esto es un artículo, pero bueno, vemos claramente la diferencia, por eso es importante pedir el par radiográfico o el par radiológico. Siguiente, por favor. Y bueno, este es otro paciente que tuvimos, pero para ver bien las imágenes, fíjense, la primera a la izquierda es la tomografía, en donde se ve el signo delta, en la flechita como marca, ¿sí? En donde se ve la obstrucción del trombo, ¿sí? En el seno sigmoideo lateral. Abajo tenemos un T1 con contraste, fíjense que realza el seno sigmoideo contralateral, realza perfectamente, está normal, y ese está obstruido, ¿sí? Con un realce periférico. Y en la angioresonancia con tiempo venoso, fíjense que el que está en el cuadrito rojo sería lo normal, ¿sí? Siempre hay un seno que es predominante, pero fíjense en que están marcados los dos senos y en la imagen grande el seno sigmoideo está ausente. Siguiente, por favor. Entonces, bueno, ¿qué es lo que hacemos los otorrinos cuando hay una complicación de una otitis? Si es una complicación de una otitis media aguda,
El tratamiento va a ser más que nada médico con antibiótico-terapia, ¿sí? Va a haber algunas cuestiones discutidas como los anticoagulantes, ¿sí? Y hay que hacer la miringocentesis con o sin diábolos. El diábolo lo ponemos cuando creemos que por ahí necesitemos permeabilizar el tímpano, esa perforación que hacemos, y por ahí se nos dificulte en el consultorio. Por ejemplo, en los chicos, nosotros dejamos el diábolo puesto porque así queda permeable esa miringotomía que hicimos, ¿sí? Y cuando sospechamos una complicación de una otitis media crónica, por ejemplo un colesteatoma, el tratamiento es quirúrgico, necesito erradicar el colesteatoma, si no va a recurrir la complicación, o va a ser otra complicación. Además de darle, por supuesto, el tratamiento antibiótico. Siguiente, por favor. Entonces, bueno, este es nuestro manejo, ¿sí? Damos antibióticos sistémicos empíricos, generalmente ceftriaxona. Por supuesto que si es una crónica, por ahí damos vancomicina, por el tipo de gérmenes que tienen las crónicas, o en caso de complicaciones intracraneales, asociamos metronidazol, meropenem, ornidazol, esto igualmente en conjunto con infectología, por supuesto. En este caso la paciente recibió ceftriaxona y metronidazol. El corticoide endovenoso también lo damos, ¿sí? Es medio controvertido, ¿sí? Se habla de inmunosupresión o de un efecto procoagulante muchas veces, pero digamos, nosotros lo damos y el paciente evoluciona bien habitualmente. El tratamiento local solamente se hace si el paciente está con otorrea, ¿sí? En ese caso se indican gotas óticas. En este caso, por ejemplo, la paciente ya tenía una otopatía serosa, o sea, no tenía una otitis media aguda, ya había resuelto y quedaba como secuela esta hipertensión endocraniana que tuvo y la trombosis, ¿sí? En el caso de una otitis media aguda, la miringocentesis con tubos de ventilación, que es lo que dije antes. Si hay un absceso superióstico con mastoiditis, ¿sí? Ahí sí hay que hacer un abordaje en donde hay que drenar ese absceso, ¿sí? Y en el caso de que sea una otitis media crónica, tengo que hacer la mastoidectomía, que es una mastoidectomía radical porque tengo que erradicar toda la patología, ¿sí? Obviamente que si hay una complicación intracraneal y hay alguna colección intraparenquimatosa, va a tener que intervenir en conjunto neurocirugía, ¿sí? Y fíjense que el tratamiento antibiótico en una complicación intracraneal, lo que dicen los artículos es entre 4 y 6 semanas. Acá la paciente recibió 15 días de tratamiento endovenoso y se fue indicado por infectología con amoxicilina ácido clavulánico vía oral, ¿sí? Cumpliendo 4 semanas. Y bueno, después se hace el control evolutivo, que la paciente evolucionó muy bien, la vemos la semana siguiente, y ya la vimos antes también, estaba muy bien, y digamos, la idea es en realidad pedir alguna neuroimagen, una resonancia, ¿sí? Para ver si hay una recanalización de ese seno, ¿sí? Que eso se hace más o menos a los 3 meses, ¿sí? En este caso la paciente, entiendo, tiene indicado uno en diciembre, un estudio en diciembre. Bueno, siguiente, por favor. Con respecto a la cirugía, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, como decía antes, lo que sí hay que hacer en el contexto de una OMA complicada es hacer una miringocentesis y una eventualmente colocación de diábolos, ¿sí? La mastoidectomía queda reservada cuando el paciente tiene una mastoiditis, ¿sí? Con coalescencia de celdillas, con erosión ósea, ¿sí? En donde hay una disrupción de la interfase hueso dura o hueso seno venoso, ¿sí? En donde creemos que va a haber un alto riesgo de complicaciones si no hacemos un procedimiento, ¿sí? Por supuesto, en el contexto de que haya signos y síntomas de tromboflebitis. Si el paciente está en buena evolución, y esto lo discutimos en el Ateneo, sinceramente, decidimos no hacer la mastoidectomía porque estaba clínicamente mejor, ¿sí? Con respecto a abrir el seno y hacer una trombectomía, esto básicamente es fresar el hueso que está cubriendo el seno sigmoideo, hacer una punción sobre el seno, ver si está obstruido o no, si viene sangre, no está obstruido, si no viene sangre, está obstruido, y luego, si está obstruido, hacer una incisión y liberar los trombos. Fíjense que lo que dicen los textos es que sin hacer ese gesto hay una recanalización del 75% de los pacientes más o menos a los 4 o 5 meses. Con lo cual, muy discutido realizar este gesto quirúrgico, pero bueno, está en discusión de todas formas, ¿sí?
Y con respecto a la ligadura de la vena yugular, que es otro procedimiento que está descrito, fíjense que esto se usaba en la era preantibiótica. Actualmente es muy raro que uno haga un procedimiento de estas características, tendría que haber algún embolismo pulmonar, ¿sí?, que no responda al tratamiento médico quirúrgico, lo cual es extremadamente infrecuente, por suerte. Siguiente, por favor. Bueno, con respecto a la anticoagulación, muy controvertido también. Algunos autores sugieren que los pacientes que tienen trombosis confinada del seno sigmoideo deberían manejarse sin anticoagulación, porque la anticoagulación tiene complicaciones, trombocitopenia, sangrados, y el hecho de necesitar monitorizar al paciente periódicamente con niveles plasmáticos de factor 10. Pero bueno, hay algunos criterios para anticoagular a los pacientes, ¿sí? ¿Qué es lo que dice la literatura? Bueno, evidencia de progresión del trombo más allá del seno sigmoideo, por ejemplo, del seno sagital superior, o extensión inicial a otros sitios, por ejemplo, el seno cavernoso o la vena yugular, fiebre persistente, eventos embólicos y cambios neurológicos. La paciente, después de la punción lumbar, evolucionó favorablemente y, bueno, finalmente se decidió no hacer la anticoagulación. Siguiente, por favor. Bueno, como conclusión, creo, principal, es que no hay ningún trabajo randomizado publicado sobre anticoagulación y manejo quirúrgico en las otitis medias agudas complicadas. Es una patología, la tromboflebitis, del seno lateral, es una complicación bastante infrecuente, es muy importante el grado de sospecha clínica que tengamos nosotros, porque es por ahí simplemente que no evoluciona bien el paciente, sin agregar muchos síntomas. El manejo tiene que ser multidisciplinario, ¿sí? Es fundamental esto. Y bueno, y el rol de la anticoagulación y la apertura de seno, la trombectomía, continúan siendo motivos de discusión. Muchas gracias, no sé si alguien tiene alguna pregunta. Muchas gracias, doctora. Dejamos el chat abierto para las preguntas que puedan surgir. Hola, ¿puedo hacer un comentario? Sí, claro. ¿Se me ve ahí? Sí. No, quería, bueno, primero porque lo presentó Flor, el paciente, pero como representante de San Justo, que fue una paciente súper interesante que tuvimos, aparte que nos llevó a debatir entre nosotros y con los servicios un montón. Algunas conductas están menos claras en la bibliografía. Y segundo, bueno, en el día a día, sobre qué hacer primero, qué hacer después. Se punzó, la acetazolamida, así que fue una paciente muy interesante, me parece que le pudimos sacar mucho jugo. Y desde lo emocional yo no lo conté, no lo charlamos, pero también fue una paciente difícil de manejar porque al principio esta paciente era hija única actualmente, pero la mamá había perdido un bebé el segundo día de vida con un duelo que había sido atrancado porque esta nena nació muy poquito tiempo después. Entonces al principio fue una familia difícil de abordar y de manejar, no se seguía, su pediatra no era de la institución, así que me parece que fue todo un desafío los primeros días, con una muy buena evolución posterior. Así que bueno, para compartir eso un poco, que por ahí Flor se había perdido algunos detalles. Bueno, si no hay ninguna pregunta, damos por finalizado. Les agradecemos a todos por participar y los esperamos en el próximo Ateneo.